Oli, prof. Pues hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión. Me da un gusto verles en este espacio. El día de hoy vamos a conversar sobre organismos internacionales en el marco de estas sesiones de apoyo para el EGEL, de manera que vamos a cubrir varios temas. Ahorita les platico un tanto la agenda y sobre todo me gustaría que también hubiera una parte práctica al final para que ustedes pudieran ocupar esa información para la aplicación. Los temas que vamos a cubrir es el origen de los organismos internacionales, su definición particularmente, estructura, funcionamiento en términos generales, la existencia jurídica, alcances y límites también jurídicos de acuerdo al derecho internacional. Recuerden que este tema, organismos internacionales, se enmarca de hecho en la parte del derecho internacional, así que tiene un contenido bastante jurídico. Vamos a hablar de la clasificación de organismos internacionales. Fundamentalmente vamos a detenernos en la ONU, explicar su funcionamiento, composición, organigrama de manera general y hablaremos del sistema de Naciones Unidas. Lo cierto es que es una sesión pues corta para cubrir todo un semestre, digamos, de un curso completo, pero lo ideal es que ustedes puedan tener la información más general y básica sobre los organismos internacionales, algunos aspectos muy puntuales que también pueden serles de utilidad y sobre todo también el poder ensayar esta información de manera muy clara. Entonces, permítanme comenzar sin más con ello. Las diapositivas tienen mucho texto, no me gusta hacerlo así, pero sobre todo lo hago para que ustedes después puedan con más calma repasar todo este contenido en la grabación. Pero yo voy a ir dando algunas ideas principales de las láminas, entonces no me voy a detener a cubrir todo. De entrada vamos a hablar del organismo o del origen de los organismos internacionales de manera muy concreta y seguramente ustedes lo recuerdan de su curso. En realidad los organismos internacionales tienen una fecha de formación a mediados de o principios casi del siglo XIX, después de la etapa de expansión napoleónica, la formación del Congreso de Viena. Vamos a tener las primeras organizaciones internacionales, no de forma, digamos, bastante formal, valga el juego de palabras, sino que en realidad vamos a hablar de organismos que comienzan a tener cierta institucionalidad y sobre todo cierta presencia periódica de representantes internacionales. De manera que estas conferencias muy tempranas en el siglo XIX son ejemplos claros de organismos internacionales, todavía no formales, pero sí que comienzan a establecer reuniones periódicas para poder cubrir distintos temas. Entre ellos, desde luego, el Congreso de Viena va a ser de las más relevantes. Pensemos en este concierto de Europa, como se le llamó también, y que intenta de manera muy clara reunir a las potencias europeas para resolver problemas de la región. También tenemos dos claros ejemplos, las conferencias de paz de La Haya de 1899 y de 1907, dos conferencias que van a sentar la base de reuniones periódicas de organismos mucho más institucionalizados relativos al tema de la guerra. De manera que tendremos estos como ejemplos tempranos, si quieren verlos como embriones de los organismos internacionales.
Y también tendremos el establecimiento de las primeras estructuras institucionales permanentes. El caso del Tribunal, por ejemplo, de arbitraje, el caso del Tribunal Internacional de Presas, son dos ejemplos tempranos de estructuras institucionales que no desaparecen o que únicamente surgen en el marco de conferencias o de reuniones políticas, sino que van a tener una estructura muy clara ya permanente. Sobre todo los primeros antecedentes de los organismos internacionales los vamos a encontrar en las llamadas comisiones fluviales. Aquí les pongo un par de ejemplos. La Comisión Central del Rin de 1831 y la Comisión Europea del Danubio de 1856 son dos casos tempranos en los cuales vemos el intento de crear cuerpos permanentes para resolver cierta problemática común a través de un objetivo muy claro. Estas comisiones, en buena medida, lo que van a intentar es crear una estructura que permita la colaboración para administrar un bien compartido, en este caso el río Rin o el río Danubio, entre diversos países que comparten su cuenca. También van a surgir algunos antecedentes de organismos internacionales en las llamadas uniones administrativas, sobre todo muy de carácter técnico. Pensemos en las primeras organizaciones internacionales, de hecho a menudo es referida la Unión Telegráfica Internacional como la primera organización internacional de manera formal en 1865, la Unión Postal Universal de 1874 y la Oficina Central de Transportes Internacionales por Ferrocarril en 1890. También algunos ejemplos tempranos son la Oficina Internacional de la Salud Pública en 1904, la Unión para la Protección de la Propiedad Industrial en 1883 o la Oficina Internacional de Agricultura en 1905. E incluso algunos temas regionales como la Unión Panamericana que va a surgir en 1910 de manera muy clara. Lo que quiero que vean de estos ejemplos que estoy proporcionando es que todos ellos son casos de temas técnicos, sectores técnicos, la comunicación a través del telégrafo, lo postal, el ferrocarril, la salud, por ejemplo, temas de industria, de agricultura. En realidad, los primeros ejemplos de organismos internacionales son temas técnicos y tiene su sentido si lo pensamos en la necesidad de cooperar, sobre todo internacionalmente. Seguramente ustedes lo saben, pero en Europa era muy difícil que un tren pudiera cruzar una frontera nacional porque el ancho de la vía, por ejemplo, cambiaba y eso hacía imposible que el tren continuara su marcha sobre otro país. Así que eran estrictamente ferrocarriles nacionales. Y lo mismo pasaba en temas, por ejemplo, postales o telegráficos. Los códigos asignados eran estrictamente nacionales y la comunicación no podía cruzar fronteras. Así que con la intención de poder tener comunicación internacional, los primeros organismos nacieron con la intención clara de poder crear estándares comunes, homologar cuestiones técnicas como el ancho de la vía, las asignaciones postales, las claves telegráficas, etcétera, que pudieran permitir la comunicación entre países que cruzaran las fronteras. Entonces, dense cuenta cómo los primeros ejemplos de organismos internacionales son técnicos bajo esta lógica. Había que homologar algunos aspectos entre países para poder comunicarse sin que la frontera fuera en realidad el fin de la comunicación propiamente, ¿no? Entonces tienen un objetivo muy claro estas primeras organizaciones internacionales. El otro tema también fundamental que seguramente ustedes recuerdan de su curso es la Sociedad de Naciones o Liga de Naciones. Para muchos autores es de hecho la primera organización formal de carácter universal, general, que pretende tener una vocación, digamos, de incluir a todos los países potencialmente. Participan en su formación eventualmente varios estados, sobre todo europeos, en 1919. Irónicamente, el país que lo propone, que es Estados Unidos, y muy en particular su presidente Woodrow Wilson, en realidad no participan en la Liga de Naciones porque el Congreso de Estados Unidos no le permite a Woodrow Wilson inscribirse en la idea que él mismo propuso de una organización internacional permanente para fomentar la paz. De manera que Estados Unidos nunca se incluye, pero 54 países llegaron a participar en el marco de la Sociedad de Naciones, sobre todo bajo esta idea de discutir temas generales de la paz, de la cooperación política entre los distintos miembros. En el caso mexicano, de manera muy concreta, México va a ser un miembro de la Liga de Naciones. No fuimos un miembro fundador, no nos invitaron en la fundación de la Liga de Naciones en 1919, pero sí nos invitaron posteriormente en 1931. Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y Japón presentaron una invitación a través de la Asamblea para que México se integrara. En ese contexto, México acepta la invitación
y el primer representante va a ser Emilio Portes Gil, de hecho. Eventualmente, durante el cardenismo, se va a nombrar a Isidro Fabela y se le va a dar mucho interés a la Liga de Naciones como un foro de relevancia para la política exterior mexicana. De hecho, México participa, es destacada la presencia de Isidro Fabela. Igual les recomiendo seguir la trayectoria de Isidro Fabela. Tiene incluso un museo, a lo mejor lo conocen en la colonia San Ángel, la casa del Museo del Risco se llama, que es la antigua casa de Isidro Fabela, donde ustedes pueden conocer un poco más la trayectoria de este personaje, un diplomático muy destacado, que tendría además mucha relevancia en la Liga de Naciones por su defensa de todas las injusticias que se cometieron en ese contexto. Cuando Italia invade Etiopía, México protesta y de hecho fue el activismo mexicano el que impide que Etiopía sea expulsado de la Sociedad de Naciones en su momento. E incluso acabada la Segunda Guerra Mundial, el emperador Selassie de Etiopía viaja a México para agradecer ese gesto que tuvo Favela en la defensa de Etiopía en la Liga de Naciones y nos regala un famoso león. Seguramente ustedes conocen la estación Etiopía del Metrobús en la colonia del Valle, me parece que es, en la cual de hecho pues lleva ese nombre debido al regalo que hizo el emperador Selassie de un león, el animal representativo de Etiopía, en piedra en la antigua glorieta de Etiopía. Ya no existe ni el león ni la glorieta, quién sabe qué pasaron con ellas, pero aún quedan las fotos en la estación del metro de la visita de Selassie. Entonces México destaca por ese activismo, destaca por la denuncia a la ocupación también austriaca que Alemania hace en 1938. México también destaca por el cobijo que se le dio a los refugiados españoles durante la Guerra Civil, de manera que aunque participamos por un breve periodo, casi en la parte final de la Liga de Naciones, México tiene una página dorada en su defensa de muchas de las injusticias que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial. Esto nos sirve como antecedentes, el origen de los organismos internacionales. Ya dijimos siglo XIX y sobre todo la Liga de Naciones 1919 va a ser el punto de arranque. Pero otro tema fundamental es cómo definimos a los organismos internacionales, qué son. Y una de las grandes complejidades en la definición es que tenemos una gran variedad de organismos internacionales. En realidad no hay uno solo, hay múltiples, con muchas variedades y características diferentes que hacen muy difícil tener una sola definición que los agregue a todos. Sin embargo, sí existen algunas definiciones que han pretendido generar consenso. Aquí les pongo quizá una de las más clásicas, la de Díez Velasco, que nos dice, un organismo internacional es una asociación voluntaria de estados, establecidas por acuerdo internacional, dotadas de órganos permanentes, propios e independientes, encargados de gestionar intereses colectivos y capaces de expresar una voluntad jurídicamente distinta de la de sus miembros. ¿Por qué razón es relevante esta definición? Porque incluye varias características centrales de los organismos internacionales. La primera es que es una asociación voluntaria de estados, es decir, ningún estado es obligado a ser parte de una organización internacional, sino que de manera voluntaria se unen. Está formada por estados, lo que también es una característica central. Únicamente los estados son miembros de organismos internacionales. Están constituidas por un acuerdo internacional, generalmente escrito como un tratado constitutivo, si quieren verlo como un acta de nacimiento en la que todos los participantes firman para crear esta organización. Y tiene órganos permanentes, lo que discutíamos previamente. Los primeros organismos internacionales en realidad eran más bien reuniones periódicas que no formaban una estructura. En cambio, ya los organismos internacionales contemporáneos son órganos permanentes que todo el tiempo existen independientemente de que haya reuniones, asambleas o grandes acuerdos, sino que forman parte de cualquier, digamos, de cualquier instancia y trabajo cotidiano. Son también independientes porque a pesar de que los estados los forman, en realidad tienen una vida que eventualmente es independiente de sus creadores. Por ejemplo, la ONU fue formada por originalmente 51 estados, pero su vida existe más allá de esos 51 estados o de los 193 miembros que hoy forman parte de la ONU. Tiene una actividad permanente, tiene una agenda exclusiva, tiene un trabajo que lo hace independiente de sus creadores. Y también se encargan de gestionar intereses colectivos, es decir, hay una meta compartida por todos los participantes para que de esta forma podamos alcanzarla a través del trabajo de los organismos internacionales. Entonces, si lo piensan de esa manera, la idea es que tenemos un objetivo compartido, hay una serie de amenazas o de metas que podemos compartir
y a partir de eso trazamos un plan para colaborar y eventualmente pues poder alcanzar ese objetivo. Para eso nacen los organismos internacionales. Los organismos internacionales también tienen distintas características que ahorita mencionaba. Lo que decía son esencialmente interestatales, es decir, solamente los estados son miembros, aunque vamos a encontrar que crecientemente hay otro tipo de miembros como otros organismos internacionales, por ejemplo, es el caso de la ONU en el cual la Comunidad Europea participa. No son estrictamente miembros propiamente, no le dan un carácter constitutivo y en todo caso participan como observadores, no son miembros. Únicamente los estados son los miembros con derechos dentro del organismo. Tienen una base jurídica convencional, ya decíamos, son sujetos de derecho secundario. ¿Esto qué quiere decir? Que en realidad tenemos solamente un sujeto de derecho originario o primario, que es el Estado. El Estado es en relaciones internacionales el sujeto original del derecho. Sin embargo, los organismos internacionales son también sujetos del derecho, pero en todo caso son secundarios porque deben su vida a un organismo primario como los estados. Aún así, cuentan con identidad jurídica y vamos a ver más adelante, pueden participar en distintos acuerdos internacionales, tienen responsabilidades internacionales de acuerdo al derecho, y entonces en esa lógica vamos a encontrar muy marcadamente una identidad jurídica clara. Tienen una estructura, ya decíamos, permanente, de manera que en realidad cuentan con una estructura institucional, desde un edificio, que es la sede, hasta un cuerpo permanente de burócratas que participan a título de la organización en sus funciones cotidianas y tienen autonomía jurídica, aunque decíamos dependen de los estados para existir, una vez que han sido creados, tienen vida propia y por lo tanto pueden existir y tener competencias jurídicas independientemente de la de los estados que le dieron forma. Ahorita vamos a andar en ello, pero tiene personalidad tanto en el derecho interno de cada uno de los estados miembros como en el derecho internacional. Entonces tiene una doble identidad jurídica clara. También tenemos que hacer una distinción, y seguramente ustedes ya lo saben muy bien, entre organismos internacionales intergubernamentales y no gubernamentales. Los intergubernamentales son los que conocemos de manera más clara, la ONU, la OEA, la Liga de Estados Árabes, etcétera, que son creadas por gobiernos. Los estados son los únicos miembros. Y los organismos internacionales no gubernamentales que son creados por asociaciones nacionales fundamentalmente. De manera que aquí no participan los estados. Esa es la idea de no gubernamental. Los estados, de hecho, no participan y en muchos casos incluso las ONGs hacen actividades, digamos, para suplir las carencias o debilidades de los estados. En cualquier caso, estos dos tipos de organismos comparten características. Los dos son formados por tratados internacionales, cuentan con estructuras cotidianas y con una, digamos, jerarquía u organigrama y son conformados por tres o más miembros. Para los gubernamentales son estados, para los no gubernamentales son asociaciones nacionales que están involucradas. Entonces comparten características a pesar de que son claramente diferentes en esencia. En cuanto a la estructura y funcionamiento de los organismos internacionales, ya decíamos, vamos a encontrar distintos órganos. En realidad, cada organismo internacional está conformado por una serie de órganos deliberativos, consultivos, decisivos, etcétera, que forman parte del mismo, con distintas capacidades de representación. Piensen que los miembros que participan en ocasiones pueden ser invitados de manera muy democrática y amplia. Es el caso de la Asamblea General, por ejemplo, donde todos los países miembros participan, o a veces pueden ser muy selectivos. Pensemos en el Consejo de Seguridad, un pequeño comité de 15 países, 5 permanentes y 10 no permanentes, que fueron electos ya sea con base en su poder, los 5 permanentes, o por distribución geográfica, los 10 no permanentes. Y desde luego las funciones de cada órgano pues son diferenciadas, desde órganos de consulta únicamente para tomar referencias o dar opiniones, hasta órganos decisivos en el que se llevan a cabo decisiones normativas de la misma organización, resoluciones, como es el caso de la ONU, ¿no? ¿Cómo operan los organismos internacionales? Aquí les pongo tres reglas claras en las que la mayoría de organismos internacionales tienden a caer. La primera es la unanimidad, es decir, que aquí se requiere que todos los estados, en una práctica de votación, participen y expresen su posición favorable frente a un tema.
No se toma ninguna decisión si todos los estados participantes no están de acuerdo y se ha votado para ello. Otra forma o manera de tomar decisiones es por mayoría. La mayoría supone que ya sea una mayoría simple de 51% o más bien 50% más uno, o mayoría calificada, por ejemplo, dos terceras partes, tomen la decisión y se alcance, por lo tanto, una decisión sin que todos necesariamente estén de acuerdo. Es el caso de las resoluciones de Naciones Unidas. No es necesario que todos los países miembros se expresen a favor para que una resolución sea aprobada. En muchos casos se requiere de dos terceras partes de la Asamblea o de la mitad para que éstas entren en vigor. Este principio es muy interesante porque rompe con la unanimidad. La unanimidad es sobre todo la regla que se siguió en los primeros organismos internacionales, porque pensemos que eran muy celosos de su soberanía, no querían que al final se tomaran decisiones en las que el mismo Estado pudo haber votado en contra, y por esa razón el principio de unanimidad, que era respetuoso con la soberanía tradicional, digamos, en la que el Estado tenía que tomar todas las decisiones, pues no querían aceptar. En cambio, la mayoría supone pues que puedan tomarse decisiones incluso en contra de algún estado, ¿no? Y el tema del consenso. El consenso es muy parecido a la unanimidad, aunque no es estrictamente lo mismo. El consenso implica que se pueda aceptar finalmente una decisión sin que se vote formalmente, pero en la que ningún estado se oponga de manera clara. Es decir, aquí no se hace una votación para saber cuántos están a favor, sino que se espera que si alguien está en contra, alce la mano y lo diga. Si nadie alza la mano y lo dice, entonces se asume que hay cierto consenso y por lo tanto la decisión final es tomada. Un ejemplo de un organismo internacional que opera de esta forma es la Organización Mundial del Comercio, la OMC. Ustedes saben que opera por consensos, como el consenso de Doha, etcétera, que eran reuniones en las cuales se esperaba conseguir ciertos acuerdos comerciales entre los países miembros, en la que la mayoría estuviera a favor y que los que no estuvieran completamente de acuerdo al menos no estuvieran en una posición que vetara de alguna forma la decisión final. En la práctica vamos a ver que la unanimidad y el consenso tienden a no funcionar porque es casi imposible conseguir que todos los países de una organización estén de acuerdo con una postura. Entonces, lo que hemos visto en muchos casos es que estos organismos internacionales tienden a la parálisis. Es el caso de la OMC misma. La regla del consenso ha hecho que no se avance en Doha desde hace muchos años. La ronda de Uruguay fue aprobada, pero la de Doha tiene básicamente décadas estancada porque no se ha podido producir un consenso de manera clara. Entonces, por esa razón, muchos organismos internacionales prefieren la regla de mayoría porque hace mucho más operativa la toma de decisiones. Si hay alguna duda o comentario, me pueden ir deteniendo, ¿eh? Igual en el chat los puedo leer. Un aspecto importante tiene que ver también con la existencia jurídica de los organismos internacionales. Casi como cualquier otra persona, los organismos internacionales nacen, no son formados, se crean, pueden desaparecer también y morir o desarrollarse en cierto periodo. Entonces tienen un ciclo de vida también similar a los seres humanos si lo ven como analogía. Por una parte, los organismos internacionales son creados, ya decíamos, existen porque los estados se ponen de acuerdo para formar un organismo con cierto objetivo particular, se reúnen, firman un tratado constitutivo que le da forma, es como su acta de nacimiento, e incluso le eligen un nombre, le ponen unas siglas, algunos casos eligen bandera, logotipo, himno, etcétera, que son parte de la identidad de este organismo internacional. Casos, por ejemplo, como la Unión Europea, tienen hasta su propio himno y bandera, de manera que tienen en realidad pues toda una serie de instrumentos que lo identifican, ¿no? También los organismos internacionales pueden desaparecer eventualmente, pueden incluso heredar. Es el derecho de sucesión que existe en el derecho internacional. ¿Qué implica esto? Que eventualmente un organismo internacional puede desaparecer, pero dar vida a otro. Es sustituido por uno nuevo. El caso más claro es la Comunidad Económica Europea, que con Maastricht se transformó en la Unión Europea. La comunidad desaparece, pero hereda todas sus funciones e incluso hasta la infraestructura, el edificio, a una nueva entidad llamada Unión Europea. Desapareció, pero heredó toda su esencia, estructura a una nueva entidad llamada Unión Europea. Lo mismo pasó en África en su momento, cuando la Organización para la Unidad Africana, creada en 1963, desaparece en 2002 y da origen a la Unión Africana. Entonces veamos cómo también hay una especie de derecho de herencia, si quieren verlo así,
en el cual los organismos internacionales pueden desaparecer para dar vida a otros nuevos que tienen nuevas características, funciones u objetivos. En el caso de la Unión Africana, por ejemplo, nace con una nueva agenda de derechos humanos, democracia, que era mucho más débil en la UA. Entonces, por esa razón fue reformada y dio origen a una nueva organización muy particularmente. Y finalmente está el tema de la disolución. Pueden también desaparecer sin heredar nada, simplemente desaparecer y dejar de existir los organismos internacionales. Aquí les pongo un ejemplo, el caso de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, la CECA, desapareció porque su tratado constitutivo tenía una fecha de expiración, tenía que cumplir con 50 años de vida y después desaparecía, así que cumple con su límite y desaparece. La CECA cumplió con ese periodo de existencia y por esa razón desaparece. Pueden también desaparecer por el cambio de circunstancias. Piensen en el Pacto de Varsovia del 91. Cuando acaba la Guerra Fría, cuando desaparece la Unión Soviética, el Pacto de Varsovia también desaparece con quienes le dieron forma. Entonces desapareció porque el cambio de las circunstancias pues obligó a que ya no fuera necesario. E incluso algunas más pueden desaparecer por falta de recursos y de interés. Les pongo el caso del Consejo Internacional del Estaño, por ejemplo, que desapareció en 1985 porque los miembros dejaron de pagar sus cuotas, ya no tenía presupuesto, hubo una pérdida de interés y por esa razón, pues el Consejo determinó que ya no podía existir, ya no había recursos económicos para seguir operando, ¿no? E incluso eventualmente lo vamos a ver ahorita con el CAF, pueden entrar en una fase de hibernación, es decir, no desaparecer completamente, pero operar con funciones mínimas. Ahorita lo vamos a nombrar con el caso del CAF. Los organismos internacionales, decíamos, tienen personalidad jurídica y tienen personalidad jurídica de acuerdo al derecho interno, es decir, tienen un reconocimiento por parte de los Estados miembros que le reconocen cierta personalidad jurídica, sobre todo más aún los estados que tienen alguna función particular. Por ejemplo, los estados que son sede, el caso de Estados Unidos con la ONU, por ejemplo, tiene una serie de convenios como el Acuerdo Sede en las cuales reconoce a la ONU también como un actor de su propio derecho. Tiene una personalidad para el derecho estadounidense. Entonces, en esa lógica, tiene un reconocimiento nacional. Cada Estado miembro, y sobre todo Estados miembros con ciertas funciones, reconocen a los organismos internacionales a través de su propia existencia. Y también tiene una personalidad jurídica de acuerdo al derecho internacional. Ustedes recordarán que son un sujeto del derecho internacional, así aparece enlistado en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, en la cual se le considera otro más de los actores del derecho de los sujetos, perdón, del derecho internacional, junto con los estados, sujetos sui generis como la Orden de Malta, por ejemplo, la Santa Sede, grupos beligerantes que también son sujetos del derecho internacional. Esto significa que tiene una serie de derechos y obligaciones como parte de este reconocimiento jurídico. Y aquí les pongo algunos de ellos. Es decir, tienen, por ejemplo, derecho a existir fundamentalmente a través de la creación de un tratado internacional. Recordemos que un tratado es este instrumento, un acuerdo internacional celebrado por escrito entre los estados de acuerdo al derecho internacional, en el cual se le da forma a un organismo internacional. Los tratados o acuerdos son la base de los organismos internacionales. Esto que al principio llamábamos el acta de nacimiento, si quieren verlo así, de los organismos internacionales. Algunos pueden nacer por tratados, hay quienes nacen por pactos, por ejemplo, hay quienes nacen por resoluciones. El caso de la ASEAN, por ejemplo, nació por una resolución entre los países miembros. El caso de la OPEP también nació por una declaración de los países fundadores. O el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo también nace por una declaración solemne. De manera que no siempre es el clásico tratado internacional, sino que a veces pueden ser pactos, estatutos, actas, declaraciones, resoluciones que le den forma, ¿no? E incluso dentro de organismos internacionales puede haber otras entidades que nacen asociadas a acuerdos. Les pongo el caso de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, que fue creada en el 64 en el marco de la Asamblea General por una resolución. No hubo un acta ni un tratado constitutivo, fue una resolución de la ONU la que crea la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la UNTAD, fundamentalmente, ¿no? ¿Qué tipo de derechos tienen los organismos internacionales? Tienen derecho a celebrar tratados internacionales. Y esto es muy importante porque ustedes recordarán que hay dos convenciones importantes. La primera es la Convención de Viena del 69, que habla sobre el derecho de los tratados internacionales.
y la otra es de la del 86. Y la diferencia entre una y otra es que la del 86 ya incluye a los organismos internacionales. El 69 se queda todavía en una visión muy estatal, en la que nos dice los estados son los únicos actores que pueden suscribir acuerdos internacionales. En 86 ya la nueva Convención de Viena nos dice también los organismos internacionales tienen el derecho a celebrar tratados internacionales, de manera que ya es un derecho, digamos, claramente considerado en la agenda internacional. Tienen capacidad de celebración de acuerdos. Tienen capacidad de establecer relaciones internacionales, lo que se llama legación pasiva y activa. La legación pasiva significa que pueden recibir a representantes. Pensemos en Naciones Unidas cuando recibe representantes de México en la ONU, de Ruanda en la ONU, de China en la ONU, etcétera, que son más bien emisarios, representantes, enviados de un Estado hacia una organización. Pero también pueden tener legación activa, es decir, ellos pueden enviar funcionarios o representantes a otros trabajos internacionales, conferencias, a visitas de países, etcétera, de manera que también tienen esa posibilidad. Ejemplos hay muchos. La ONU, por ejemplo, ha enviado personal a distintas zonas, relatores especiales, por ejemplo, comisiones de investigación independientes que funcionan como una legación activa. La ONU envía personal acreditado ante otros organismos internacionales o países, ¿no? Les ponía hace rato el ejemplo de la Comunidad Económica Europea en su momento, que también tenía una representación en la ONU, ¿no? La Unión Europea, que tiene una representación en el G20, un poco más, menos institucional, pero ya aparece, de manera que tienen esa capacidad de representación en otros foros internacionales. Tienen también el derecho de participar en la solución de diferencias internacionales, es decir, ellos pueden ser actores a los cuales se les solicite participar en la negociación, en la investigación, en la mediación, conciliación y arbitraje. De hecho, es muy común que muchos organismos internacionales, sobre todo sus secretarios generales, participen como mediadores en conflictos internacionales, ya que se presentan como figuras con experiencia diplomática, imparciales, que no tienen un interés particular en apoyar a un bando. En esa lógica se consideran actores que pueden ayudar a resolver conflictos. Y en muchos casos el secretario general de la ONU ha participado en comisiones de conciliación, de arbitraje, mediación, para poder resolver de forma pacífica los conflictos. De hecho, como ustedes saben, pues uno de los objetivos de la ONU es precisamente fomentar la solución pacífica de controversias, y en ese caso, pues también los organismos internacionales pueden participar de este tipo de soluciones. Tienen derecho a participar en las relaciones de responsabilidad internacional. Y este es un derecho y una obligación. Es decir, ellos podrían demandar ante el derecho internacional a un actor que, por ejemplo, esté violando su propia organización, su propio, digamos, estatuto, etcétera, de manera que pueden responsabilizar a alguien y reclamarle por algún daño. Entonces, pueden ser sujetos del derecho demandando a otro actor, pero también eventualmente pueden ser demandados. Es un doble derecho y obligación, por eso les decía, porque eventualmente estos organismos internacionales podrían también ser demandados por violar una serie de derechos internacionales. A la ONU le ha pasado en ciertos contextos. El caso, por ejemplo, más claro fue en Srebrenica, la masacre en los 90 en Yugoslavia, en Bosnia muy concreto, cuando las cortes holandesas demandaron al batallón de los 400 soldados holandeses que estaban en cascos azules en funciones por haber permitido el asesinato de 8.000 personas en la masacre de Srebrenica cuando ellos estaban supuestamente de guardia y protegiendo a esas personas. Entonces vean cómo eventualmente un organismo internacional, su personal, puede ser demandado por algún daño ocasionado o por la falta de responsabilidad en un conflicto muy particular, ¿no? Entonces es un arma de doble filo. Pueden demandar, pero también pueden ser demandados por irresponsabilidad, ¿no? Y también tienen privilegios e inmunidades. Los organismos internacionales cuentan con una serie de privilegios, como lo mencionamos hace rato, por ejemplo, en el caso de los organismos internacionales que se establecen en un país concreto, hacen un acuerdo llamado acuerdo sede, en la cual firman un convenio con el país que los hospeda para tener ciertos beneficios o privilegios. El caso de la ONU en Nueva York, que tiene un acuerdo con Estados Unidos, un acuerdo sede, en el cual Estados Unidos se compromete a no violar los locales, las instalaciones de Naciones Unidas, y reconocer que a pesar de que están en su territorio, no tienen jurisdicción sobre esas instalaciones porque pertenecen a un organismo internacional con inmunidad y privilegios, ¿no?
Desde luego siempre puede entrar esto en conflicto y lo vimos recientemente. Recordarán que Trump, de hecho, no aprobó que la delegación de Palestina viajara a la Asamblea General de la ONU, por ejemplo, en su momento, y eso es una clara afrenta, una clara violación de los acuerdos sede. Se supone que el Estado tiene que facilitar las condiciones para que quien tenga que acudir a los trabajos de un organismo internacional pueda hacerlo. Es parte de los acuerdos sede. En este caso, Estados Unidos violó un acuerdo sede con la ONU al impedir que esta delegación participara, por ejemplo, ¿no? Pero lo mismo ocurre para cualquier organismo internacional al suscribir un acuerdo sede con un país. También tienen derecho, por ejemplo, a exenciones fiscales, no pagan impuestos, pueden incluso hacer compras internacionales sin que tengan aranceles particularmente, transferir divisas, tener derecho a que una policía o ejército nacional no entre a sus instalaciones, no confisque archivos. De manera muy clara, ¿no? Lo mismo que pasa para embajadas. Si recuerdan, las embajadas también son instituciones que no pueden ser violadas por las agentes de seguridad de un Estado. Si recuerdan el caso de Ecuador y México, que es lo que México alega, que precisamente fuerzas de Ecuador entraron a la embajada mexicana, lo cual es una violación a la Convención de Viena. También los organismos internacionales tienen este mismo principio. Nadie puede entrar a sus instalaciones sin un permiso. Si hay una investigación, por ejemplo, tiene que darse el respectivo permiso. Si recuerdan, hubo un escándalo hace un par de años cuando el Qatar Gate, que se supo que, por ejemplo, se había sobornado a eurodiputados para haber aceptado la sede de Qatar. En ese caso, la Unión Europea dio permiso para que la policía de Bélgica entrara a las instalaciones a hacer las investigaciones pertinentes, pero tuvo que pasar por el permiso de Bélgica, digo, por el permiso de la Unión Europea, como sus instalaciones sede, para que finalmente la policía local pudiera entrar en las instalaciones. Entonces sí tienen este carácter de inmunidad y privilegios, ¿no? Ahora hablemos de los tipos de organismos internacionales. Como ustedes saben, y lo comenté al principio, hay una larga lista de organismos internacionales, es un catálogo muy grande, con características diferentes, miembros diferentes, periodos de surgimiento diferentes. Pero aún así podemos encontrar algunos ejemplos de organismos clasificados en diferentes categorías. Los organismos internacionales se pueden clasificar por fines generales, por ejemplo. Es decir, tenemos organismos internacionales que tienen una finalidad general, que no tocan un tema único, sino que se especializan en muchísimos temas. Es el caso de la ONU. La ONU no solamente se encarga de la seguridad internacional, se encarga del medio ambiente, se encarga de cuestiones económicas, de cuestiones tecnológicas, de cuestiones sanitarias, etcétera, de manera que en realidad su función no incluye o se limita a un solo tema, está presente en muchas temáticas y áreas diferentes. Como la ONU también tenemos organismos regionales, la Liga de Estados Árabes, la OEA en América, la Unión Africana, etcétera, que tienen una agenda muy amplia de temáticas que incluye lo político, económico, tecnológico, cultural, etcétera. No está limitado a un solo tema. Por eso se llaman organismos con fines generales, ¿no? Y también los tenemos con fines específicos, aquellos que sí tienen una función particular, que se especializan en un tema en concreto y que fueron creados con esa intención, ¿no? Pueden ser temas militares, económicos, culturales, científicos. Ahorita voy a ahondar en ejemplos de ellos. Hablemos, por ejemplo, de los que son referentes a cuestiones militares o de seguridad. El ejemplo más claro es la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada en 1949, o el Pacto de Varsovia, creado en 1955. De manera que existen una amplia lista de organismos dedicados a cuestiones militares. Quizá el más emblemático, como dije hace rato, es la OTAN. La OTAN, como ustedes saben, fue creada en 1949, tiene su sede en Bruselas y actualmente tiene un grupo amplio de países. Ahorita lo voy a relatar cómo fue creciendo, pero tiene como función principal una alianza político-militar, tiene una estructura unificada con un mando militar único, por cierto, a cargo de un general estadounidense siempre. Es una de las reglas no escritas, porque Estados Unidos no reconoce más autoridad que la de su presidente y por esa razón tiene que haber siempre un comando militar estadounidense a la cabeza. Y también tiene desde luego una función, o lo tuvo durante la Guerra Fría, disuasiva en el marco del conflicto entre las dos potencias. Quizá la parte más mencionada siempre de la OTAN es su artículo 5, que es esta famosa cláusula casi de los tres mosqueteros, uno para todos y todos para uno, en la que el ataque a uno es el ataque a todos, al colectivo.
La única ocasión en que se invocó este artículo 5 de manera eficiente fue después del 11 de septiembre, en la que los países miembros consideraron que el ataque a Estados Unidos era un ataque a todos ellos. Como saben, la OTAN ha tenido un crecimiento sobre todo muy marcado en las últimas 2 décadas, casi 3 décadas, después de que tuvo un grupo compacto de países en el 49 que lo formaron. Comenzó a tener una expansión para incluir a otros como Grecia y Turquía en 52, Alemania Occidental en 55, España en 82, y después de la Guerra Fría vino una ampliación más grande con Hungría, Polonia y República Checa en 99, y después una lista de países de Europa del Este en 2004. Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, por ejemplo, se presentaron de manera muy clara como países candidatos y eventualmente aceptados. Albania y Croacia entran en 2009, Montenegro en 2017, Macedonia del Norte en 2020, que es un caso curioso que siempre menciono, porque Macedonia tuvo que cambiar su nombre para ser admitido. La OTAN tiene una regla en la cual se requiere que todos los países estén de acuerdo, unanimidad, para que un actor nuevo entre como miembro de la OTAN. Macedonia fue aceptado por todos menos por Grecia, porque Grecia tenía un conflicto con Macedonia. Consideraba que el nombre de Macedonia mismo le pertenecía a la provincia griega de Macedonia, el origen de Alejandro Magno, etcétera. Entonces hay siempre un reclamo por cuál es la original Macedonia, si la Macedonia griega o la Macedonia del norte. Y por esa lógica Grecia vetó su ingreso. Macedonia tuvo que cambiarse el nombre a Macedonia del Norte para que Grecia levantara su veto en la práctica y que fuera aceptado como miembro de la OTAN. Finlandia se une en 2023 y Suecia en 2024, que son los casos interesantes porque ocurrieron a raíz de la invasión rusa a Ucrania. Después de esa invasión, lo que vimos fue que incluso países que históricamente habían sido neutrales, como Finlandia y Suecia, prefirieron romper esa neutralidad, integrarse a la OTAN y dejarle claro a Rusia que en caso de un ataque a estos países vecinos, pues también habría una respuesta colectiva de parte de la OTAN. También tenemos organismos internacionales de carácter económico. Ustedes conocen varios de ellos: Banco Mundial, Fondo Monetario, Organización Mundial del Comercio, Organización de la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, algunas muy especializadas como la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, por sus siglas en inglés, para temas agrícolas, la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI, para temas de industria, por ejemplo. La Organización del Turismo, Internacional del Turismo, también entra en esta categoría, en la cual su foco es estrictamente económico. Las funciones de estos organismos internacionales están marcadas por funciones y objetivos estrictamente económicos. Como ustedes saben, gran parte de estos organismos internacionales nació en el marco de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo su fin, cuando en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, se acordó la creación de una conferencia monetaria que dio origen a organismos como Banco Mundial y Fondo Monetario, y algunos más como el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el GATT, que nació en 1947. ¿Cuáles son las funciones de los organismos internacionales? Bueno, el Banco Mundial, como saben, tuvo una misión clave: la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y después de esa reconstrucción se quedó con la función de cooperar en el desarrollo de los países a través de inversiones de capital. Un aspecto importante es que el Banco Mundial opera con capítulos regionales. Tenemos el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, para América, el Banco Africano de Desarrollo para África y el Banco Asiático de Desarrollo para Asia, de manera que se auxilia regionalmente estos bancos que funcionan en sus propias regiones. Un aspecto importante del funcionamiento del Banco Mundial es que no funciona como la ONU o la Asamblea General de un Estado, un voto, sino que en realidad el número de votos está marcado por tu contribución económica. Tienes tantos votos como dinero aportes al capital del Banco Mundial, de manera que, como ustedes bien pueden deducir, pues los países con mayor inversión y con más cartera son los que tienen más voto y por lo tanto más capacidad de decisión. Aquí les pongo algunos datos. En 2019, recientemente, Estados Unidos tenía casi el 16% de los votos, porque es el país que más aporta fondos. Japón tenía el 6%, China el 6%, que ha crecido mucho en la última década, Alemania el 5%, Francia y Reino Unido casi el 4%. Entonces vean cómo tan solo 6 países concentran gran parte de los votos, de manera que no es un organismo democrático en ese sentido, porque cada estado tiene tantos votos como capital aporte.
Eso significa que países como Estados Unidos tienen una fuerte voz para rechazar proyectos que considera que no se alinean a su agenda. Y lo vimos en muchos momentos claves. En su momento, cuando Nasser en Egipto quiso nacionalizar el canal de Suez y después más adelante construir una presa, la de Anwar, solicitó apoyo del Banco Mundial y el banco rechazó el apoyo porque la agenda de Nasser era socialista. Esa fue en buena medida el interés que tenía Estados Unidos para rechazar el proyecto de Nasser. Eventualmente Nasser construye la presa con financiamiento de la Unión Soviética. Entonces, vean también cómo durante la Guerra Fría particularmente, pues también había selección de proyectos con base en ideologías. El otro caso es el Fondo Monetario Internacional, el FMI, que tiene la función de estabilizar el sistema monetario, agilizar el sistema de pagos internacionales de manera clara y corregir problemas de balanza de pagos de los Estados miembros. También el Fondo Monetario tiene su sede en Washington, como el Banco Mundial, y también opera bajo el principio de voto ponderado. Tienes tantos votos como dinero aportas a una cuota del capital del Fondo Monetario. Y el patrón es muy parecido. Estados Unidos, Japón, China, Reino Unido, Alemania y Francia son las seis cabezas del porcentaje de votos y por lo tanto quienes más influyen en las decisiones y agenda del mismo fondo. Un caso fallido que ustedes recordarán muy bien es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, el famoso GATT por sus siglas en inglés. Nació en La Habana en 1947, promovido por Estados Unidos en su momento por Truman, con la intención de que se volviera la base de la Organización Internacional del Comercio. En realidad eso nunca ocurrió porque el acuerdo no contó después con el respaldo de Estados Unidos. Pasó lo mismo que la Liga de Naciones. A Truman le dijo el Congreso de Estados Unidos, regrésate, no queremos que seas parte de este organismo porque este organismo está basado en la apertura comercial y nosotros tenemos subvenciones para la agricultura, tenemos una economía protegida, no podemos comprometernos a abrir la economía y disminuir los aranceles. Por esa razón, Estados Unidos, que lo propuso y lo fomentó, nunca acabó siendo miembro y eso hizo que el GATT pues, fuera un acuerdo que originalmente era temporal, pero que duró casi 50 años en funcionamiento, hasta que al término de la Guerra Fría, con una nueva agenda de política exterior estadounidense, se creó la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que tiene su sede en Ginebra y tiene 164 países miembros. Su objetivo, el objetivo de la OMC, es la apertura comercial, la reducción de las aranceles y la reducción de las barreras al comercio mismo, ¿no? Y también hablamos del Plan Marshall, que en su momento fue un apoyo económico de Estados Unidos a Europa, que dio origen a la Organización Europea para la Cooperación Económica, que después se transformaría en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, originalmente un organismo europeo, pero que hoy ha abierto su membresía a más países. México es parte de la OCDE desde 1994, se ha integrado recientemente también Chile, por ejemplo, si mal no recuerdo, Colombia también y Costa Rica, o eran candidatos o ya son miembros de la OCDE, Israel también participa, de manera que ya no es un organismo estrictamente europeo, pero su origen era, en ese sentido, canalizar los fondos para la reconstrucción de Europa. Y también hablamos de organismos internacionales dedicados a aspectos sociales, culturales y humanitarios. Ustedes conocen muchos de ellos. La OIT, Organización Internacional del Trabajo, de hecho nació en 1919. Es de esos casos de organismos internacionales que no desaparecieron, sino que fueron absorbidos por la ONU después, porque nacieron antes que la ONU misma. Nació en el marco de la Liga de Naciones, la OIT. El caso de la UNESCO también para temas de educación, ciencia y cultura. La OMS para temas de salud, que se inspiró en la Oficina de Salud de las Américas, que fue la primera organización dedicada a temas sanitarios, que nació desde principios del siglo XX en el continente americano y que eventualmente fue el modelo para la OMS internacional, ¿no? Y ya mencionamos algunos ejemplos también de organismos dedicados a cuestiones técnicas y científicas. La Unión Postal Internacional, la Unión Telegráfica, digo, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, antiguamente Unión Telegráfica, la Organización Marítima Internacional, la Organización de la Aviación Civil, la OASI, y también tenemos la Agencia de la Energía Atómica o la Organización Meteorológica Mundial, que están estrictamente relacionadas con campos muy particulares, ¿no? Comunicaciones, cuestiones marítimas, de aviación, de meteorología, de energía atómica, son muy especializados y técnicos en ese sentido, este tipo de organismos. Y por último, también en la clasificación podemos dividirlos entre organismos de carácter universal, es decir, que admiten a todos los miembros en principio, la ONU es el caso más claro,
salvo que seas reconocido como un Estado, puedes ser un Estado miembro de la ONU, pero no hay un criterio, digamos, que pertenezcas a una región en particular o tengas un ingreso económico específico, sino que puedes participar de manera clara si eres un Estado sin distinción. Y aquellos que son de carácter regional, ya hablamos de la OEA, Organización de Estados Americanos, la Unión Africana, la Unión Europea, etcétera, que en buena medida pues son organismos que tienen una membresía selecta porque está basada en ciertas características, generalmente geográficas. La OEA que seas un Estado americano, por ejemplo, la Unión Africana que seas un Estado africano, el caso, por ejemplo, también de la OTAN, que es regional, que seas parte del Atlántico Norte, etcétera. Hay una membresía con base o en afinidades particulares o bien en cuestiones geográficas. No todos son casos geográficos. Un ejemplo, la francofonía. La francofonía, por ejemplo, agrupa a estados y entidades donde se habla francés. Y digo entidades porque, por ejemplo, Quebec es un miembro de la francofonía, no es un estado independiente, pertenece a Canadá, es una provincia canadiense, pero participa en la francofonía. Entonces, en esta lógica, es un miembro sui generis, pero también vean cómo no hay un carácter estrictamente geográfico. Más bien son aquellos países que fueron colonizados por Francia. Lo mismo que la Commonwealth en su momento, también británica, todos los países colonizados por Reino Unido. No están agrupados geográficamente, pero es el criterio de admisión regional, ¿no? Y pasemos ahora al último tema, que es Naciones Unidas. Es el tema, uno de los temas más importantes. Naciones Unidas, como ustedes saben, nació para sustituir al fallido proyecto de la Liga o Sociedad de Naciones. Ya mencionamos cómo todo el mundo en realidad invadió países, o bueno, muchos países invadieron a otros en el marco de la Liga de Naciones, sin que hubiera un castigo claro, una sanción hacia esos países. De manera que en realidad la Liga no fue eficiente. Italia invadió Etiopía, invadió Albania, no hubo sanción. Japón invadió Manchuria, no hubo sanción. Alemania invadió Austria y los sudetes checos y eventualmente Polonia y tampoco hubo sanción. Entonces, en esa lógica, la liga fue muy débil. Por esa razón, en el marco de la Segunda Guerra Mundial se discutió la posibilidad de crear un organismo que sí tuviera capacidades y que efectivamente cubriera la misión de fomentar la paz y la seguridad internacionales. Nuevamente fue una propuesta estadounidense del presidente Franklin Delano Roosevelt, que en el 42 propuso crear, de hecho, una nueva organización y la llamó Naciones Unidas. De hecho, él bautiza a la ONU con ese nombre y en la que se firmó una primera declaración con 26 países participantes, que se conoció como Declaración de Naciones Unidas, en la cual los países se comprometían a seguir su pelea en contra de las potencias del eje. Finalmente, en el 45, en la Conferencia de San Francisco, se firma la formación de la Organización de Naciones Unidas, que queda constituida formalmente el 24 de octubre del 45. Por esa razón seguimos celebrando el 24 de octubre como el Día del Internacionalista, porque fue el origen de la ONU, la fecha en la cual formalmente queda constituida y entra en funciones. Hoy la ONU, como ustedes saben, ha celebrado ya 80 años de existencia. Esta semana, de hecho, la ONU cumple 80 años de existencia mañana. Exactamente, cumple 80 años de existir. Desde luego, el debate sobre su desempeño tiene claroscuros, ha sido muy eficiente en muchos temas, como la atención a desastres naturales, el combate a ciertos temas que antiguamente no estaban en la agenda internacional, como la pobreza, salud, seguridad alimentaria, etcétera. Ha incluido una temática de derechos de la mujer, la misma Declaración de los Derechos de Humanos aparece con Naciones Unidas, la agenda ambiental ha sido impulsada por Naciones Unidas, en su momento la descolonización también. Y por otra parte también ha sido criticada por, en ocasiones, no ser activa, no ser una organización que pueda detener conflictos. Los conflictos siguen existiendo y en muchos casos la ONU aparece paralizada ante ellos. Entonces es siempre un balance, digamos, de claros y oscuros los que Naciones Unidas revela. ¿Cuál fue el propósito con el cual la ONU fue formada? La ONU fue formada a través de su Carta de Naciones Unidas firmada en junio 26 del 45 por 50 países, 51 después cuando Polonia se une, y tenía cuatro propósitos esenciales. El primero era mantener la paz y seguridad internacionales, es la meta, el gol, el objetivo claro de Naciones Unidas.
a través, digamos, de, sobre todo, arreglos pacíficos de controversias, aunque no se descarta la fuerza eventualmente. Un segundo objetivo era fomentar las relaciones de amistad, de igualdad entre los estados, el principio de autodeterminación de los pueblos como un principio básico. Un tercer punto era promover la cooperación internacional para resolver problemas de todo tipo, económicos, sociales, humanitarios, etcétera. Y cuatro, también servir de centro de armonización de los esfuerzos de las naciones para alcanzar estos propósitos comunes. De manera que en realidad la ONU se consideraba un foro para poder dialogar y generalmente formar también planes más armónicos entre los países. La ONU también cuenta con 7 principios de actuación que ustedes pueden ver aquí. Algunos principios generales, entre ellos destacan la igualdad soberana, es decir, todos los países miembros tienen igualdad jurídica. Lo mismo El Salvador, pequeñito, que China, gigante, valen lo mismo en la Asamblea General, jurídicamente tienen el mismo peso. La buena fe en los compromisos compartidos, de manera que siempre se observe una buena fe entre los actores. La solución pacífica de controversias, la ONU promueve que los problemas internacionales se resuelvan por vía del diálogo, la cooperación, negociación, mediación, arbitraje, arreglos judiciales, etcétera, y que la fuerza en realidad no sea un instrumento utilizado. De hecho, hay un principio de abstención de uso de la fuerza, la prestación de ayuda a la organización y sobre todo también el compromiso con el trabajo y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Como ustedes saben, cualquier país potencialmente puede ser un miembro, cualquier estado potencialmente puede ser un miembro. Sin embargo, si hay un proceso para ser un miembro. Uno de los primeros elementos es que el país que aspira a ser miembro de Naciones Unidas se comprometa con la Carta de Naciones Unidas. Tiene que haber una declaración escrita en la que el país acepte su compromiso con los valores, principios y propósitos de la Carta de Naciones Unidas. Eventualmente pasa por Consejo de Seguridad. Consejo de Seguridad vota la incorporación de un nuevo país y eventualmente la Asamblea General admite a ese miembro una vez que han pasado por la recomendación del Consejo de Seguridad. Desde luego, siempre ha habido debates sobre quién puede entrar o quién no. El tema de Palestina, por ejemplo, en muchos momentos ha sido destacado. Estados Unidos ha vetado el tema en el Consejo de Seguridad y por eso no se ha podido incorporar, a pesar de que la Asamblea General ha expresado su solidaridad en muchas ocasiones. Desde luego también hay actores que por sí mismos no participan como miembros plenos y son observadores, y en esa lógica no todos los estados existentes son miembros de Naciones Unidas, pero la ONU tiene el prestigio de ser el foro más grande y con mayor número de miembros. Curiosamente, de hecho, la asociación internacional con más miembros no es la ONU, sino es la FIFA, que no es propiamente un organismo intergubernamental, pero la FIFA considera, por ejemplo, capítulos regionales, y sociedades nacionales, ¿no? Si ustedes son seguidores del fútbol, por ejemplo, Reino Unido no participa como un país en la FIFA, sino participa como 4: Gales, Irlanda del Norte, Escocia e Inglaterra, ¿no? Por ejemplo, hay regiones que participan con su selección sin ser necesariamente estados. Entonces, la FIFA tiene ese récord de tener más miembros, pero si hablamos estrictamente de estados, la ONU es una de las que más foro tiene con participación. Como mencionábamos, gran parte de los miembros fundadores continúa en Naciones Unidas. 47 de los 51 siguen siendo miembros de la ONU, solo porque Bielorrusia cambió su nombre a Belarus, Checoslovaquia se fragmentó en 2 estados, y Yugoslavia también acabó fragmentada en 6, de manera que esos estados que desaparecieron ya no son miembros de la ONU, pero no hay casos todavía de un país que haya sido suspendido o expulsado de la ONU, de manera que en principio todos los países que han entrado siguen operando, salvo que hayan desaparecido o se hayan fragmentado, como fue el caso de Sudán también recientemente, que nos dio al miembro más joven de la ONU, que es Sudán del Sur, que en 2011 se incorporó como el miembro más reciente de la ONU. Como ustedes saben, la ONU tiene una serie de órganos centrales, son 6 órganos: la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, llamado ECOSOC por sus siglas, el Consejo de Administración Fiduciaria, llamada CAF, y la Corte Internacional de Justicia, así como la Secretaría General de la ONU. Hablemos de cada uno de ellos, su forma de operar y sus reglas. El primero es la Asamblea General de Naciones Unidas.
La Asamblea General es considerado el órgano más importante en sentido de deliberación, porque todos participan ahí, los 193 países participan en Asamblea General. Es un órgano deliberativo porque se toman decisiones ahí a través de las resoluciones y todos los países además participan en igualdad de circunstancias, lo que mencionaba hace rato. Tanto Nicaragua como Rusia valen lo mismo a pesar de la diferencia territorial o económica o política, de manera que en términos jurídicos cada estado puede contar con igualdad. ¿Cómo se deciden los asuntos? Generalmente se deciden a través de resoluciones que requieren la mayoría de 2/3 de la Asamblea General y en algunos casos concretos también de mayoría simple. Los temas de paz y seguridad requieren 2/3 partes, pero otros temas de la agenda requieren mayoría simple. De manera que este es un organismo o órgano de la ONU que opera bajo un principio de mayoría y no de unanimidad. La Asamblea tiene como funciones discutir cualquier asunto que esté dentro de la Carta y propósitos de la ONU, lo cual es muy amplio. Discutir y formular recomendaciones para cualquier tema relacionado con la paz y seguridad. Eventualmente la Asamblea incluso puede, a través de una resolución que hubo, aprobar operaciones de cascos azules, por ejemplo, de mantenimiento de la paz. Puede también hacer un llamado a la conciliación, el arbitraje, etcétera, ¿no? Jaime, te escucho. Hola Héctor, oye, en lo que veíamos de que 47 de los 51 miembros siguen estando como si nada, bueno, de los miembros fundadores, este, Alemania cuando se separó y luego se reunificó, siempre, o sea, las dos Alemanias eran parte de la ONU. Buena pregunta. Si mal no recuerdo, sí. De manera que se convirtió en uno solo. Sí, Ok, pero confirmo ese dato porque también no lo tengo. Alemania Occidental sí, pero no me acuerdo si Oriental también era parte de la ONU. Pero en cualquier caso, todos los países que se fragmentan o se unifican pueden mantener su membresía. Por ejemplo, el caso de Serbia y Montenegro. Recordarán que cuando Yugoslavia se fragmenta, se forma Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia y Serbia y Montenegro como un solo país. En 2006 hubo un referéndum en la que acordaron separarse en dos países. De manera que Serbia se queda con el asiento de Serbia y Montenegro, que era el asiento mm, original de Yugoslavia, y Montenegro tiene que aplicar como nuevo miembro para unirse, ¿no? Entonces, sí hay un procedimiento que se sigue, pero eventualmente no hay tanta dificultad para que puedan ser nuevos miembros los que surgen de fragmentaciones. ok, muchas gracias. ¿A ti? Y decíamos, en el caso de la Asamblea General, también tiene el objetivo de cooperar en el mantenimiento de la paz de manera muy clara, fomentar relaciones de amistad, la solución pacífica de controversias, la codificación del derecho internacional, el fomentar la cooperación en múltiples áreas, económica, social, cultural, educativa, etcétera, dar informes anuales al Consejo de Seguridad, o recibirlos también, y desde luego también examinar el presupuesto de Naciones Unidas, de manera que ellos se encargan del dinero de la organización, así como eventualmente pues elegir a miembros, por ejemplo, los no permanentes del Consejo de Seguridad o de COSOC, que también son seleccionados por la Asamblea General, al igual que los miembros de la Corte Internacional de Justicia, que desde luego se eligen conjuntamente con el Consejo de Seguridad, al igual que la Secretaría General que ahorita vamos a tocar. El otro órgano importante es el Consejo de Seguridad. Para muchos autores, de hecho, es el órgano más importante en términos prácticos, porque es el órgano que toma decisiones y que tiene ciertas funciones que los demás no tienen, como por ejemplo, eventualmente aprobar incluso el uso de la fuerza. El famoso capítulo 7 está en manos del Consejo de Seguridad y no de la Asamblea, así que tienen comparativamente más funciones que otros. Como ustedes saben, el Consejo de Seguridad está formado por 15 miembros. No siempre fue así. Hasta 1963 eran 11 países. Hubo una reforma ese año que amplió a 15. De manera que tenemos 5 miembros permanentes: China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido, los 5 vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Ninguno ha cambiado, aunque ha habido matices. La Unión Soviética desapareció y el lugar lo ocupa Rusia. Es quien hereda los bienes, digamos, de la Unión Soviética y su lugar en la ONU. Y en el caso de China, originalmente era Taiwán quien ocupaba el asiento permanente, hasta que en el 71 que Estados Unidos reconoce a China comunista como la verdadera China, es cuando se expulsa a Taiwán y se admite a la China popular como Estado permanente, miembro del Consejo de Seguridad. Fuera de esos dos cambios,
o matices. En realidad el Consejo opera todavía con los 5 miembros y tiene 10 elegidos por Asamblea General, es decir, que son electos por periodos de 2 años con base en representación geográfica. América Latina, Europa del Este, Asia-Pacífico, África y Europa Occidental y otros estados. Es una categoría muy curiosa porque en Europa Occidental y otros estados aparece Israel, por ejemplo, aparece Australia, Nueva Zelanda, Canadá y Estados Unidos participa también como observador. Entonces no es tanto Europa Occidental, sino que más bien es toda esta idea de Occidente si contamos a Australia, Nueva Zelanda, Israel, etcétera, como miembros de esta categoría. Pero en cualquier caso se eligen estos miembros por 2 años, por lo cual son no permanentes, duran 2 años únicamente en el poder. Cada integrante tiene un voto, los 15 países tienen un voto, y las cuestiones procedimentales se toman por voto afirmativo de 9 miembros. Aquí no importa si es permanente o no permanente, si es un tema de procedimiento, con que haya 9 votos afirmativos de quien sea, se aprueba. Pero si es una cuestión de fondo, ahí se requieren 9 votos afirmativos y ninguno de los permanentes en contra, lo que se conoce informalmente como derecho de veto. Nunca aparece la palabra veto en la Carta de Naciones Unidas, pero se entiende que si un permanente vota en contra de un tema de fondo, pues automáticamente está vetando un tema. Así que en esa lógica, pues vamos a ver que el veto funciona para obstaculizar en ocasiones temas que son controversiales para los países permanentes. El Consejo de Seguridad tiene como misión mantener la paz y seguridad internacional, es su función principal, investigar situaciones que pueden producir conflictos y proponer acuerdos de su arreglo, instar al uso de soluciones pacíficas de controversia, eventualmente regular también armamentos, proponer también medidas que se adopten para alcanzar la paz, generar también que los miembros de Naciones Unidas ocupen métodos pacíficos para alcanzar la solución de problemas y eventualmente recurrir a la fuerza si es necesario. Hay dos capítulos importantes en la Carta de Naciones Unidas que ustedes conocen muy bien. El capítulo 6 y el capítulo 7. El capítulo 6 es sobre la solución pacífica de controversias, la propuesta de la negociación, mediación, conciliación, arbitraje, etcétera, como mecanismos para resolver los problemas. Y la otra es el capítulo 7, que es el capítulo que permite eventualmente medidas coercitivas, sanciones económicas, eventualmente una intervención militar, lo cual es un capítulo que queda estrictamente en manos del Consejo de Seguridad. Es el único que puede recurrir a ese capítulo 7 y lo ha hecho en su momento. Recordemos incluso hasta muy recientemente, antier, por ejemplo, el Consejo aprobó que la Fuerza de Mantenimiento de la Paz en Haití sea una fuerza de eliminación de pandillas, entonces le da un poder para combatir al crimen organizado, por ejemplo. Entonces sí pueden autorizar eventualmente el uso de la fuerza si consideran que es necesario para mantener la paz o alcanzarla, ¿no? Y también pueden recomendar al secretario general, ahorita lo vamos a tocar, pero ellos son fundamentalmente quienes eligen al secretario general, así como a los jueces de la Corte Internacional de Justicia y nuevos miembros a la ONU. Aquí tienen el esquema, los 5 miembros permanentes y los 10 países que se unen, 5 para África y Asia, 2 para América Latina, 1 Europa Oriental y 2 para Europa Occidental y otros estados que les decía aquí, de manera que eso conforma los 15 miembros, 10 miembros no permanentes, 5 permanentes. Ha habido un debate largo en Naciones Unidas sobre cómo democratizar el Consejo de Seguridad. Ya no responde a los tiempos actuales, es más bien el esquema de reparto de poder del mundo de la posguerra fría, más bien de la segunda posguerra y de la Guerra Fría, pero hay actores importantes que no están en el Consejo de Seguridad, ¿no? Por ejemplo, Alemania, la mayor economía europea no está, está Reino Unido y Francia, pero Alemania no. La India, un actor relevante, tampoco participa. En América Latina no hay nadie. Brasil siempre ha alzado la mano, por ejemplo, para ser un miembro permanente en el Consejo de Seguridad. Japón también, un país que contribuye con mucho efectivo a la seguridad internacional y a la paz en Naciones Unidas, que cumple con sus metas económicas en la ONU, tampoco es un miembro permanente. Entonces ha habido una crítica a la falta de representatividad. No hay ningún latinoamericano ni africano en los miembros permanentes. Desde luego el debate ha pasado por muchos intereses y peleas. ¿Quién podría entrar? Brasil alza la mano por América Latina, pero México y Argentina no quieren que Brasil los represente como miembro permanente, por ejemplo. La India está vetado ahí por China, tiene una relación conflictiva en su momento.
El caso de Alemán tampoco es muy bien visto por Francia y Reino Unido, que tienen la representación europea en el Consejo. Entonces es muy difícil acordar quiénes pueden ser los actores que podrían entrar como permanentes y sobre todo porque los cinco permanentes pueden bloquear cualquier reforma al Consejo. Entonces, si ellos no votan a favor de una reforma, pues tampoco se puede dar. Así que el eterno debate de la democratización del Consejo, pues siempre ha encontrado muchos obstáculos para materializarse en la práctica, ¿no? Y aquí les pongo algunos datos importantes. Recuerden que México ha sido miembro no permanente del Consejo en 5 ocasiones, en el 46 que México no quería. De hecho, México desde el origen del Consejo ha criticado al mismo Consejo por ser poco democrático. Sin embargo, participó muy rápido porque piensen que en el 46 había muy poquitos países miembros. Entonces México casi tuvo que entrar forzado porque no había representación para América Latina y por esa razón entró, pero siempre dejó en claro la protesta de que no está de acuerdo con el Consejo de Seguridad porque es un órgano muy limitado, porque no es democrático y porque en buena parte tiene un derecho de veto con el cual están en contra. México participó también en el 80 con López Portillo, sobre todo porque era la etapa del boom económico del petróleo. Entonces México sintió que con este nuevo poder económico y energético podíamos hacer mucho en las relaciones internacionales y por eso entramos al Consejo. Y después no participamos más. Vean cómo en el marco de la Guerra Fría México solo participó 2 veces, en 46 y casi a la fuerza y en 80 por el boom económico. Y después de eso no participamos más hasta la alternancia política en México. Vicente Fox con esta nueva agenda de política exterior quiso participar en el Consejo en 2002. Un gran error porque nos tocaron lidiar con temas muy complicados. Lo que se ha dicho siempre es México prefiere mantenerse fuera del Consejo, primero por este principio ideológico de que no es democrático y segundo porque nos pone en la agenda de los temas más complicados y nos puede causar tensión con Estados Unidos. Entonces, ¿para qué sacrificamos algo en lo que no nos retribuye mucho, pero sí nos puede generar muchos problemas, como es el caso de nuestra relación más importante, que es con Estados Unidos? Entonces, eso quedó en claro en 2002. El panismo no lo conocía a profundidad y cometió ese error. Entramos en el contexto del terrorismo. Entonces, se imaginarán, México le tocó en su momento discutir la invasión estadounidense a Irak en 2003. Había mucha presión personal de Bush hacia Fox. De hecho, Fox tuvo que operarse la espalda en ese contexto para no recibir llamadas telefónicas, porque Bush constantemente lo estaba llamando para presionar a que México votara a favor de la intervención en Irak. Aguilar Sincer, eventualmente representante mexicano, junto con Chile, que era el otro país de América Latina en el Consejo, sacaron un comunicado en que dijeron que en México no iba a aceptar ni a votar por una invasión militar en consonancia con los principios de política exterior. Pero eso generó un momento de tensión que marcó, de hecho, toda la administración entre Fox y Bush y que llevó a una mala relación después. Entonces, digamos que Fox aprendió por qué razón México había estado ausente del Consejo de Seguridad. Calderón en 2009 también tuvo su representación y Obrador más recientemente en 2021 también. Incluso presidimos con Juan Ramón de la Fuente el Consejo de Seguridad hace 2 años, ¿no? Entonces México ha participado en 5 ocasiones, ¿no? Sí, Jaime. Héctor, ¿los estados pueden solicitar ser parte del Consejo de Seguridad o se escogen y ya pues ellos deciden si sí aceptan o si no aceptan? Claro, los estados pueden lanzar su candidatura en el marco de su representación geográfica. Por ejemplo, México participa en el Grupo de América Latina y en ese sentido lanza su candidatura. Generalmente México siempre ha sido muy cuidadoso, por ejemplo, de conseguir el consenso, que todos los países de América Latina le digan que lo apoyan para que entonces México se lance, que no sea un país que entra con controversias. Ese ha sido un principio de la política exterior mexicana en la ONU, Pero entonces sí pero es por eventualmente ha voluntad habido del competencia. estado, no lo escogen ¿Cómo? los demás. O sea, por ejemplo, Sí, no es como que en Latinoamérica diga, ah, queremos que Argentina nos represente o... puede ocurrir, de hecho, generalmente es el país que se nomina y la región lo respalda, pero en ciertos momentos cuando ha habido vacíos, eventualmente pueden señalar a algún país para pedirle que los cubra. Como decían, en Ok. 46, por ejemplo, México no quería hacer, pero como no había ningún otro país latinoamericano que estuviera en condiciones y había muy poquitos miembros, casi México tuvo que ser señalado por la región para entrar. Un tanto a regañadientes entramos en 46. Entonces sí, eventualmente la misma región puede proponer, digamos, que los países se nominen, pero tiene que haber, desde luego, una voluntad del país, tiene que aceptar finalmente ser nominado, ¿no? Ok, No gracias. se elige en contra de la región.
Quizá el caso más exitoso es África. África siempre vota en bloque. Todos los países africanos siempre están de acuerdo a quién van a nominar. Hay un proceso interno de diálogo y siempre apoyan a dos candidatos en consenso. Entonces, ese es un buen principio porque muestra unidad y fortaleza de la región. También ha pasado países que llegan luego polarizando la región. Entonces, eso también puede ser preocupante, ¿no? Pero México, pues, ha aprendido a lo largo de esta historia que el Consejo de Seguridad puede ser en ciertos contextos una mala idea, sobre todo porque provoca tensiones en la relación con Estados Unidos, ¿no? El otro es la Corte Internacional de Justicia. Como ustedes saben, la Corte Internacional de Justicia es el principal órgano judicial de la ONU. Es el único que tiene una sede diferente. El resto de los otros órganos están en Nueva York. La Corte Internacional está en La Haya. La razón es porque La Haya tiene una tradición histórica de ser sede de órganos judiciales. En su momento el Tribunal de La Haya, por ejemplo. Entonces, esta tradición de La Haya como capital, si quieren verlo así, mundial judicial, ha hecho que sea el único órgano de Naciones Unidas que más bien tenga una sede diferente. La Corte está formada por todos los países miembros, de manera que si tú eres país miembro, casi en automático el paquete incluye que eres miembro de la Corte Internacional y que la jurisdicción aplica. Sin embargo, eventualmente puede haber renuncias y hemos tenido un caso en Estados Unidos. En el 84 Estados Unidos fue demandado por Nicaragua porque Nicaragua alegaba que Estados Unidos lo había invadido y había generado un caos en el país. Eventualmente la Corte evaluó el caso y determinó que sí, que Estados Unidos era culpable y que tenía una responsabilidad. Y lo que Estados Unidos hizo fue salirse de la Corte, desconocer su jurisdicción y entonces no forma parte de la Corte, aunque en principio debería estar obligado. Pero pues ¿quién obliga a Estados Unidos cuando el mismo Consejo es quien tiene que aplicar las sanciones y el Consejo pues puede ser vetado por Estados Unidos, ¿no? Entonces en esta lógica a veces el principio choca con la realidad. Los jueces son 15 jueces que forman la Corte, tienen un periodo de 9 años en funciones y pueden ser reelegidos. La Asamblea General y el Consejo de Seguridad en votaciones separadas los elige. Cada 3 años se renuevan 5 puestos de los magistrados y también se observa el principio de representación geográfica. 5 magistrados son de Europa Occidental, 3 de África, 3 de Asia, 2 de Europa Oriental y 2 de América Latina. Aunque no es una regla escrita, eso no aparece en la carta, pero siempre ha pasado en la práctica, es que siempre hemos tenido a un magistrado de cada uno de los 5 países permanentes. Entonces, aunque no es una regla, en la práctica cada uno de los permanentes siempre se asegura de tener un juez en la Corte Internacional de Justicia. Así que en la práctica pues existe también ese poder del Consejo sobre la Corte. Y después encontramos el Consejo Económico y Social, ECOSOC. ECOSOC tiene la función fundamental de promover actividades relacionadas con lo económico y lo social. Entonces promueve investigaciones, organiza conferencias sobre temas de género, temas ambientales, temas económicos, de comercio, etcétera, culturales, en su carácter de consejo. Prepara también revisiones e informes, hace sugerencias a los países sobre ciertas políticas para corregir, por ejemplo, la desigualdad, etcétera, de manera que son sus funciones principales. ECOSOC está formado por 54 miembros que tienen un mandato de 3 años y también son electos por este principio de distribución geográfica. 14 para África, 11 para Asia, 6 para Europa Oriental, 10 para América y el Caribe, 13 para Europa Occidental y otros estados. Y las decisiones se toman por mayoría simple, es decir, la mitad más uno. Si lo sacamos, serían 28 países los que se requieren para tomar una decisión. Y luego tenemos los dos últimos órganos. El CAF es un caso interesante porque su misión era vigilar los territorios en fideicomiso, es decir, aquellos territorios que estaban en una situación de colonialidad después de la Segunda Guerra Mundial, fueron otorgados como una especie de fideicomiso a una potencia para que ésta velara por este país hasta que alcanzara la madurez y pudiera ser independiente. Fueron 11 territorios dados en fideicomiso a países como Reino Unido, Francia y Estados Unidos sobre todo. Por ahí Nueva Zelanda también tenía uno. De manera que en realidad el objetivo era que ellos pudieran acompañar el camino de la independencia de estos países. En 1994, el último de sus territorios, que fue Palau, alcanzó la independencia. Estados Unidos era la potencia regente, se puede decir, el que estaba en cargo del fideicomiso y reconoció la independencia de Palau en el 94. De manera que el CAF cumplió con su objetivo. Es el caso que les mencionaba de un organismo que cumple con su objetivo, en este caso un órgano dentro de la ONU, que cumplió con su objetivo.
Se discutió mucho qué iba a pasar con el CAF, si era tiempo de desaparecerlo, porque pues ya había cumplido con su misión, o que había que darle nuevos territorios en fideicomiso, porque aún quedan territorios que se discute su legalidad o su aspecto colonial. Y eventualmente se tomó la decisión de mantener el CAF más bien como una oficina casi de archivos. Todavía existe, tiene dos miembros de personal, una secretaria y me parece que un archivero, que únicamente se encargan pues de mantener el archivo histórico del CAF. No tienen ninguna otra misión porque ya cumplieron con su objetivo y están como esperando a que alguna vez se les asignen nuevas funciones. Es básicamente un pequeño cuarto en Nueva York que sigue operando como órgano, pero que ya no tiene ninguna responsabilidad porque ha cumplido con su misión. Entonces es un caso extraño dentro de los organismos internacionales. Y la Secretaría General de la ONU, que es la cabeza administrativa de la organización, es administrada por el secretario general, que se encarga de mantener las funciones burocráticas de los organismos. Hay departamento de cascos azules, operaciones de mantenimiento de la paz, de manera muy concreta, departamentos de ciertos tipos que el secretario general administra. Al mismo tiempo, por su protagonismo, el secretario general, que es un diplomático de larga trayectoria, suele ser recomendado para ser mediador, un actor imparcial en conflictos, ya que se presenta como una especie de jefe en diplomacia internacional en esa lógica. ¿Cómo se elige al secretario general? El secretario general en realidad pasa de la nominación. En cierta época, cuando hay vacante, el Consejo de Seguridad lanza una convocatoria para anunciar que hay vacante y que los estados presenten a sus candidatos o candidatas. Cuando eso pasa, los estados que tienen algún candidato o candidata hacen el documento postulando a esa persona y eventualmente esos casos van a pasar por audiencias, por una serie de reuniones informales con personal de la ONU y eventualmente el Consejo de Seguridad de la ONU va a evaluar los perfiles y va a nominar al que le parezca el mejor perfil. De manera que en realidad es el Consejo de Seguridad el que elige al secretario general, que lo turna a la Asamblea General y la Asamblea General ratifica. Se espera que siempre por consenso, aunque no es una regla, pero se espera que por consenso ratifica a quien va a ser secretario general de la ONU. Diego, te escucho. Hola Héctor, ¿qué tal? Oye, ¿podrías repetir poquito el Consejo de Administración Fiduciaria? Sí, claro, claro, me regreso. Gracias. El Consejo de Administración Fiduciaria, el CAF, tenía una misión clara cuando nace en 45, que era administrar territorios sin fideicomiso para que alcanzaran la independencia. Entonces, en esta lógica, esos 11 territorios fueron dados a 7 países, entre ellos Estados Unidos, Francia, Reino Unido, para que administraran los territorios y los orientaran o los ayudaran a madurar para ser independientes. Paulatinamente fueron adquiriendo su independencia todos ellos. El último caso fue Palaos, esta pequeña microisla en el Pacífico, que en 1994 se independiza, una isla que Estados Unidos había administrado en fideicomiso desde la Segunda Guerra Mundial, desde el 45. Cuando Palaos adquiere su independencia, pues el trabajo de CAF estaba finalizado. Los 11 territorios ya eran independientes, de manera que no había que hacer. Se discutió si el CAF tendría que tomar nuevos territorios en fideicomiso o si, por el contrario, eventualmente el CAF debería desaparecer. Lo que se tomó como decisión fue que continuara existiendo, pero en una especie de hibernación, que fue lo que les comenté al principio de la sesión. Es un órgano que está un tanto congelado, aún existe, pero solamente tiene dos personas trabajando en una oficina pequeña en Nueva York, que es básicamente para mantener el archivo del CAF, ya que no tiene ninguna otra función. Irónicamente, pues cumplió con su trabajo y pues ya no tendría razón de existir, pero aún permanece así. Esa es la función del CAF, ¿sí? Perfecto, muchas gracias. A ti. Y en cuanto al secretario general de la ONU le explicaba el proceso de elección, que sobre todo se ha puesto de moda porque el próximo año Antonio Guterres, el secretario general, va a dejar su cargo. Entonces, en esta lógica, hay un proceso abierto para nominaciones. Debido a que ha habido un protagonismo de Europa Occidental, de los 9 secretarios, 4 han sido de Europa, 2 han sido asiáticos, uno ha sido latinoamericano y 2 africanos. Se espera que ahora le toque a América Latina o a Europa del Este, que nunca ha tenido uno, en la Secretaría General de la ONU. Nuevamente, no es precisamente una regla escrita. Ha habido europeos que se consecutivos, por ejemplo, o africanos consecutivos también, Boutros Boutros-Ghali y Kofi Annan en su momento. No es una regla, pero generalmente se privilegia que haya una alternancia entre las regiones. Por lo tanto, la prensa ha especulado mucho, los diplomáticos también, sobre el turno de América Latina o de Europa del Este para tener un secretario general.
y sobre todo que sea mujer. La agenda ha impulsado a que en todo este tiempo no ha habido una mujer secretaria general, sobre todo con los tiempos que han cambiado, con la agenda de género de Naciones Unidas, se esperaría entonces que una mujer llegara al frente. Por lo cual en los próximos días seguramente ustedes han estado viendo nombres que circulan de potenciales candidatas latinoamericanas, sobre todo, a ser secretarias generales. El más sonado es Michelle Bachelet, que Chile lo ha anunciado mucho, el mismo Boris lo propuso en la Asamblea General, y por el perfil de Bachelet es quizá la más fuerte a contender. Es mujer latinoamericana con experiencia diplomática, de manera que es un perfil muy fuerte. Algunos más, está el caso de Greenspan de Costa Rica, que ha trabajado en la Asamblea General, también un caso muy fuerte. Y el caso mexicano, Alicia Bárcena, actualmente secretaria de Medio Ambiente, pero que ha sido cabeza de la CEPAL en su momento, trabajó mucho tiempo en la ONU, de manera que también es un nombre que se barajea. Y en Europa del Este hay muy pocos candidatos, pero quizá Georgina Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario, que es búlgara, podría ser también una candidata. Lo que sí parece ser que será una mujer latinoamericana y muy posiblemente Michelle Bachelet la siguiente, pero bajo este proceso. Lo que quería subrayar del proceso es que vean cómo finalmente el Consejo de Seguridad elige al secretario general. La Asamblea lo que hace es casi ratificar y casi por consenso también en muchos casos la decisión que ya tomó el Consejo de Seguridad. Y les pongo esto en la mesa porque en su momento, por ejemplo, Echeverría quiso ser secretario general de la ONU. Por eso le dio mucha importancia a los estudios del tercer mundo, hizo sus giras por los países del tercer mundo, creyendo que el tema pasaba por número de votos, y por eso Echeverría quiso ganar muchos votos. El problema es que no pasa por número de votos, pasa por las manos del Consejo de Seguridad y los cinco permanentes. Entonces Echeverría, por el contrario, se enemistó con Estados Unidos y más bien por ahí vino su fallida candidatura. No había que conseguir muchos votos, más bien había que conquistar a los cinco permanentes que eligen generalmente también por consenso. Entonces es difícil que alguien lleve a cabo una dirección en la Secretaría General si no ha sido aprobado por los cinco permanentes del Consejo. Y les pongo unos últimos sabías que recuerden que tenemos una serie de tribunales internacionales regionales dedicadas a temas de derechos humanos. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Africana de Derechos Humanos, como cortes encargadas de derechos humanos, y que también hay otro organismo llamado Corte Penal Internacional. Y se los pongo como última lámina porque es importante no confundir Corte Internacional de Justicia, que es un órgano de Naciones Unidas, con la Corte Penal Internacional. La Corte Internacional de Justicia de la ONU nació en el 45 junto con la ONU, se encarga de resolver asuntos contenciosos entre estados únicamente. Y la Corte Penal Internacional nació en el 98, en realidad es mucho más reciente, y se encarga de juzgar a individuos por cuatro crímenes: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. En realidad lo que hace la Corte Penal es juzgar a individuos, no a estados. Recientemente la habrán escuchado porque hay una orden de aprehensión contra Putin por crímenes de guerra o contra Netanyahu también por crímenes de guerra, de manera que la Corte Penal Internacional sí se encarga de juzgar a individuos. Entonces, les hago la distinción para que no confundan, porque puede ser muy fácil caer en una trampa frente a estas dos cortes particulares, ¿de acuerdo? Y el sistema de la ONU, ¿vale? ¿Hasta aquí alguna duda, comentario? Todo bien, Héctor, muchas gracias. ¿Todo bien? Bien. La última parte de la sesión es una especie de simulación, si quieren verlo así. Tengo 15 preguntas en el formato en que aparecen generalmente en el examen EGEL, en los tipos de reactivos. Entonces, vamos a ensayar un poco con ellas para que ustedes también tengan una idea de cómo puede venir las preguntas fundamentalmente. Ese es el primer ejemplo. Aquí aparece la pregunta, es un reactivo de completar, por lo tanto se encarga a que hable una línea blanca, si quieren verlo hacia el final, donde uno tiene que completar con la respuesta correcta. Lo que nos dice la pregunta es: la Organización de Naciones Unidas analiza la situación humanitaria de un país que enfrenta una crisis de gobernanza por el efecto de un terremoto que ha destruido la mayor parte de la infraestructura física en las principales ciudades del país y además ha desgastado las instituciones existentes. Para tomar una decisión de cooperación internacional se requiere el consentimiento explícito ¿de quién? ¿Del secretario general de la ONU, del secretario general del organismo regional o del gobierno del estado afectado? ¿A qué les suena? Pueden ponerlo en el chat, pueden abrir micrófono. ¿Cuál creen que es la opción correcta? Entre A, B o C. ¿Quién tiene que dar su consentimiento para que una ayuda humanitaria se implemente en el ¿El, Estado? el gobierno del estado? Ok, la C.
¿Los demás concuerdan? Sí, lo sé. Vamos a ver. Efectivamente, la respuesta correcta es la C. De acuerdo con la resolución 43131 de la Asamblea General, que fue aprobada en el 88, siempre se invita a que todos los estados que requieran asistencia faciliten las condiciones para que esa asistencia pueda llevarse a cabo. El suministro de alimentos, medicamentos, atención médica es desde luego relevante. Entonces, en el caso de asistencia humanitaria, sí se requiere el consentimiento del estado en el cual se va a desplegar esa ayuda humanitaria, ¿no? Veamos una segunda pregunta. Ahora sí ya entremos a las 15 preguntas que les conté. La primera pregunta es un cuestionamiento directo, que es quizá de las más comunes. Les plantean una pregunta o un problema y les dan opciones de respuesta. Nos dice esta pregunta, constituye el instrumento constitutivo por medio del cual se puede aplicar justicia internacional en hechos como crímenes de lesa humanidad, genocidio y guerra. La Corte Penal Internacional, los juicios de Nuremberg, Estatuto de Roma o los juicios de Dachau, más bien. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? La A. La A, los demás concuerdan. Pueden usar el chat si quieren también, ¿eh? ¿Por qué la A, Jaime? Pues es la última diapositiva que nos pasaste, que la Corte Penal Internacional tiene la facultad o sea, hacer juicios contra individuos por estos cuatro crímenes. Ok, bien. Mauricio dice que la C, también Andrea dicen que la C. Diego también. Veamos por qué la C, Mauricio, Andrea, Diego. Efectivamente es la correcta, pero ¿por qué? Porque dice instrumento constitutivo, ¿no? Exacto. Es una trampa muy recurrente. Uno se va inmediatamente por lo que vimos ahorita, ¿no? Los crímenes que aparecen, lesa humanidad, genocidio y guerra, pues le pertenecen a la Corte Penal Internacional. Pero si se fijan con atención al principio, dice, ¿cuál es el instrumento constitutivo? Entonces la pregunta no es por la Corte, sino por el instrumento que creó la Corte. En este caso, Estatuto de Roma del 98 creó la Corte Penal Internacional, ¿no? Entonces vean cómo esas pequeñas palabras a veces pueden jugarles una mala reacción, ¿no? Entonces, siempre estén atentos a las palabras clave, etcétera, que pueden ser relevantes, ¿no? Pregunta 2, cuestionamiento directo. ¿En qué periodos México ha formado parte del Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente? ¿Se acuerdan? Aquí falta el último porque es de un examen pasado, entonces no aparece la de López Obrador, pero hay otras cuatro, ¿no? ¿Cuál es la correcta? La D. La D, ok. ¿Los demás concuerdan? En 46, 80, 2002 y 2019. Efectivamente es la D. Recuerden que México ha sido cinco veces parte del Consejo. La última que no aparece aquí es 2021-22 con Obrador, pero con Calderón, con Fox, con López Portillo y con Miguel Alemán en el 46 fuimos parte del Consejo, ¿no? Tercera pregunta, que es también cuestionamiento directo. Órgano principal de la OEA, que según el Protocolo de Buenos Aires tiene como función principal la promoción de la observancia de los derechos humanos en la región y es un órgano del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Comité Interamericano de Juristas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Corte Interamericana de Derechos Humanos o Comisión Interamericana para la Mujer. ¿La idea? La C, dice Diego. La Corte. Andrea dice la C. Bien. La correcta es la B. Desde luego siempre es una confusión posible. La Comisión Interamericana y la Corte Interamericana son dos instrumentos de derechos humanos en América Latina sobre todo, que también aplica para todo el continente. De hecho, la sede está en Washington de la Corte, digo, de la Comisión. Pero tienen diferencia. La comisión se encarga de la promoción de la observancia de derechos humanos. Su papel es sobre todo de investigación y denuncia. En cambio, la Corte se encarga de juzgar a los estados y emitir sentencias en torno a ellos. Entonces, es un trabajo conjunto. Generalmente la comisión investiga y la Corte juzga,
pero la que se encarga estrictamente de la observancia y promoción de derechos humanos es la comisión que tiene sede en Washington, por cierto. La Corte tiene sede en San José, Costa Rica. Trabajan conjuntamente, son parte del régimen de derechos humanos de América, pero la comisión se encarga estrictamente de promoción, de investigación, y la Corte se encarga de juzgar y sentenciar. Entonces, aunque pueden ser parecidas, por ahí puede también ir alguna confusión, ¿vale? Ese es un reactivo de completar. Aquí no me aparecen las líneas, pero imagínenlas por aquí. Dice, la competencia, esta competencia, le permite a la Corte Interamericana de Derechos Humanos conocer de posibles violaciones a derechos humanos contenidos en la Convención Americana y otros instrumentos, mientras que esta otra competencia, a pregunta expresa de los sujetos autorizados, le permite interpretar las disposiciones de la Convención Americana y verificar la compatibilidad de normas internas con las normas internacionales. ¿Cuál es la correcta? A, obligatoria facultativa; B, contenciosa facultativa; C, consultiva obligatoria; o D, contenciosa y consultiva. Perdón, Héctor, ¿dónde nos dijiste que, o sea, se supone que van estas No, en líneas? cada una de las competencias. Aquí sería la primera, esta competencia, si lo quieren ver así, Ah, mientras ok. que esta otra competencia se refiere a dos competencias, una de la Corte y otra de la Comisión. Mauricio dice que la D, contenciosa y consultiva. ¿Ok? ¿Alguna otra? La correcta es efectivamente la D. La primera competencia, que es de la Corte, es contenciosa. Como toda corte, su función es contenciosa, la de juzgar entre dos estados, en este caso, ¿no? O de un estado a un individuo para la Corte Interamericana. Digo, no un individuo, de la Corte hacia un estado, como es el caso. La otra es consultiva, cuando la Corte lo que hace es dar opiniones, asesorías jurídicas. Entonces, uno puede preguntarle a la Corte si algo está de acuerdo al derecho internacional o americano en este caso, y la Corte da su opinión. Un caso interesante pasó hace un par de elecciones en Costa Rica, cuando el gobierno de Costa Rica le pidió su opinión a la Corte sobre el tema de matrimonio igualitario. Lo pidió en el calor de una elección en la que el candidato favorito era un evangelista que era anti-agenda LGBT. Entonces, imaginarán cómo este tema se volvió político interno. La Corte resolvió que, de hecho, Costa Rica estaba obligada a reconocer el matrimonio igualitario y la agenda LGBT, de manera que se convirtió en un tema político. Pero también es una función de la Corte que los estados le sometan preguntas sobre si cierto tema va de acuerdo al derecho internacional y puedan obtener su consulta, su opinión. Por eso es contenciosa cuando juzga o consultiva cuando da opiniones, ¿no? Otro reactivo de cuestionamiento directo. Entre los órganos principales de la ONU se encuentran estos: A, Consejo de Seguridad, Asamblea General y Corte Internacional de Justicia; B, Asamblea General, Corte Internacional de Justicia, Alto Comisionado para los Refugiados; C, Consejo de Seguridad, Consejo Económico y Social o Consejo de Derechos Humanos; o D, Asamblea General, Corte Internacional de Justicia y Consejo de Derechos Humanos. ¿Cuál les parece que es la correcta? ¿Cuáles son los tres órganos principales de la ONU? Ya vimos que hay seis, pero aquí hay una. Andrea dice que la A, ok, Sí, la igual. ok, Jaime digo que la A, muy bien. Efectivamente es la A. De los seis órganos es la única que tiene tres que efectivamente pertenecen: Consejo, Asamblea y Corte. La opción B, pues tiene el Alto Comisionado, que no es un órgano. La C tiene el Consejo de Derechos Humanos, que no es un órgano. Y la D también tiene el Consejo. Entonces, esta es una posible solución. Pueden descartar aquellas que no. A lo mejor no se acuerdan cuáles son los seis, pero sí recuerdan que estos no son, por ejemplo, órganos. Entonces, por default, la única que queda es la posible correcta, ¿no? Reactivo de cuestionamiento directo también. Una de las características del gobierno de Mao Zedong en China fue el asesinato de más de 70 millones de personas, siendo considerado uno de los mayores genocidas de la historia. Si al día de hoy hubiera un mandatario que realizara masacres a escala como la mencionada arriba, ¿qué instancia sería la adecuada para juzgarlo y sancionarlo? ¿La Corte Penal Internacional, los tribunales penales internos, tribunales ad hoc o Corte Internacional de Justicia? ¿Cuál sería? La A, dice Diego. ¿Mm? A ver. Efectivamente es la A.
Ya dijimos, la Corte Penal Internacional se encarga de juzgar a individuos por los cuatro delitos internacionales: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crímenes de agresión. En cambio, la Corte Internacional de Justicia se encarga de juzgar a estados, no a individuos, y por asuntos contenciosos, ¿no? Ejemplos de juicios de la Corte Internacional: un diferendo entre Argentina y Uruguay por la contaminación del río de la Plata, un diferendo entre Camboya y Tailandia por la frontera, un templo en la frontera, el tema de México y Ecuador. México alega que Ecuador entró a la embajada violando la Convención de Viena. Entonces son temas que resuelve la Corte entre estados, ¿no? Y la Corte Penal es ante individuos por los cuatro delitos internacionales, ¿ok? Reactivo de cuestionamiento directo. Para la admisión de nuevos miembros de la ONU deben reunirse los siguientes requisitos. A. Aceptación formal por parte del Estado de las obligaciones de la Carta, recomendación de la Asamblea y decisión del Consejo. B. Aceptación formal por parte del Estado de las obligaciones de la Carta, recomendación del Consejo y decisión de la Asamblea. O C. Recomendación del Consejo de Seguridad y decisión de la Asamblea General. Y D. Recomendación de la Asamblea y decisión del Consejo. Diego dice que la B. ¿Qué piensan los demás? La B también, Diego. Ahí está. Efectivamente, la B es la correcta. Recuerden que mencionamos, un estado para ingresar tiene que hacer una carta formal en la que se comprometa a respetar los principios de la carta. El Consejo evalúa su nominación. Si no hay ningún veto, sobre todo, pasa a la Asamblea General, que ratifica o rechaza, si fuera el caso, la admisión de un nuevo miembro. Pregunta 8, reactivo de cuestionamiento también directo. ¿El origen de la Unión Europea se encuentra en la firma del Tratado de Roma, llevada a cabo en qué año? 48, 57, 62 o 71, ¿se acuerdan? El tratado constitutivo de la entonces Comunidad Económica Europea. ¿En qué año ocurrió? La B, dice Diego y Andrea. Efectivamente, fue en el 57, ¿no? El tratado que da origen a la Comunidad Económica Europea. Pregunta 9, también cuestionamiento directo. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que en 2006 sustituyó a la antigua Comisión de Derechos Humanos, introdujo algunas novedades, entre las que se encuentran cuáles. A. El establecimiento del examen periódico universal. B. La participación del Alto Comisionado de Derechos Humanos en todos sus periodos de sesiones. C. La reelección indefinida de sus miembros. O D. La posibilidad de someter al Consejo de Seguridad la propuesta de suspender a uno de sus miembros por violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos. ¿Cuál les parece que es la correcta? ¿Cuál es esa nueva función del Consejo? Que de hecho le da un aspecto más protagónico al de la antigua comisión. La comisión desapareció por algo y surgió el Consejo de Derechos Humanos. ¿Qué se imaginan? La A, dice Diego. Ok. Efectivamente es la A. Una característica del Consejo de Derechos Humanos es que los estados miembros de la ONU son sometidos a un examen periódico universal. Es una especie de evaluación que hacen los miembros del Consejo a todos los países de la ONU, en la que se les entrevista, se investiga, se cuestiona el estado de los derechos en cada país y se dan recomendaciones. Ese es un aspecto nuevo del Consejo en contravención a la Comisión, porque una crítica de la Comisión es que no se hacía mucho, que incluso países con muchos casos de violación de derechos humanos estaban en la misma comisión. Entonces, una crítica fue que hacía falta una mayor evaluación de los países, para eventualmente incluso pues recomendar acciones que evitaran este problema, ¿no? Pregunta directa también: ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas sobre la Organización de la Unidad Africana, la OUA? Uno, la Organización de la Unidad Africana se disolvió el 9 de julio de 2002. Dos, se estableció en 1963 en Addis Abeba. Solo la uno es correcta, solo la 2 es correcta, ambas son correctas o ninguna son correctas. ¿Cuál es la correcta de estas cuatro? ¿Una idea?
La A, dice Diego, solo la uno. La UA se disolvió en 2002. Ok. Bajo esa lógica, entonces la 2 no sería correcta. Los demás concuerdan. La correcta es la C. Ambas son correctas. Efectivamente, la UA desapareció en 2002 para dar origen a la Unión Africana y su original, la UA, nació en el 63 con sede en Addis Abeba, de manera que ambas son correctas, ¿no? Entonces, en este caso, la C es la correcta. Pregunta 11 también es cuestionamiento directo. Señala las características más importantes de las OIG, organizaciones intergubernamentales. Tienen como miembros a grupos privados, tienen como miembros a gobiernos, tienen como miembros a individuos o ninguna de las anteriores. Esa está muy sencilla. Las OIG como la ONU, como la OEA, como la Liga Árabe, ¿qué tipo de miembros tienen? ¿Grupos privados, gobiernos, individuos? Ninguno de esos. La B. La B, efectivamente. Como hasta su nombre lo indica, son intergubernamentales. Están formadas estrictamente por gobiernos, a diferencia de las ONGs que están formadas por asociaciones, por individuos. La 12, el Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, que es cierto, cada miembro tiene un voto, 8 miembros permanentes, 7 miembros no permanentes o ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la única cierta? Que cada miembro tiene un voto. La A, efectivamente no. Igual podemos descartar. No hay 8 miembros permanentes, hay 5. No hay 7 miembros no permanentes, hay 10. Y pues ninguna de las anteriores no puede ser porque estas dos, pues sí son falsas. Entonces, efectivamente, cada uno tiene un voto. Pregunta 13, cuestionamiento directo. ¿Cuál es la organización creada en 1945 como sucesora de la Liga de Naciones? Unión Europea, OTAN, Naciones Unidas o ninguna de las anteriores. Ahí no hay pierde, ¿no? La C. Efectivamente, la C. La ONU nace después de que la Liga desaparece y de hecho intenta hacer una versión mejorada. El Consejo de Seguridad es un elemento extra para garantizar el cumplimiento de la Carta, en la que ya nadie puede estar invadiendo países sin recibir sanciones, aunque bueno, en la práctica siga ocurriendo, pero en principio pues eso inhibe más. Pregunta 14. ¿Qué tipo de fuerza prohíbe el artículo 2.4 de la Carta de la ONU? El artículo 2.4 abarca únicamente la Fuerza Armada, abarca todos los tipos de fuerza, incluidas las sanciones, abarca toda injerencia en asuntos internos de los estados o comprende la fuerza dirigida únicamente contra la integridad territorial de un estado. ¿Cuál es la correcta? Esta es muy específica, ¿no? Pero el artículo 2 es de los básicos de la Carta. La correcta es la A. El artículo 2 abarca únicamente la Fuerza Armada. Ustedes pueden ir directamente a la carta, artículo 2, párrafo 4, y ver que efectivamente se refiere a la Fuerza Armada. En ocasiones puede que encuentren preguntas así de particulares, ¿no? En las que difícilmente a veces uno sabe con precisión cuál es la respuesta, ¿no? Y la última, la 15, de cuestionamiento también directo, ¿en qué se diferencia la responsabilidad de proteger R2P de la intervención humanitaria? A, R2P es esencialmente lo mismo que intervención humanitaria. B, R2P requiere una llamada de asistencia por parte del Estado en peligro. C, R2P es menos arbitraria porque requiere alguna contribución del Consejo de Seguridad de la ONU y su objetivo principal es evitar una crisis humanitaria. O D, R2P siempre involucra a la Fuerza Armada, mientras que la intervención humanitaria no. ¿Cuál les parece que es correcto? La C, dice Andrea, Diego también. Efectivamente.
Comparando una intervención humanitaria con R2P, una diferencia es que se requiere que el Consejo de Seguridad la apruebe y que su objetivo principal sea evitar una crisis humanitaria mayor, en la cual esté incluso alguno de los 4 delitos internacionales involucrados. Esa es la distinción. Recuerden que la intervención humanitaria se puso de moda sobre todo cuando Estados Unidos la ocupaba para justificar diversas intervenciones asociadas a conflictos nacionales. Y eventualmente se hizo una propuesta en el marco de la ONU, de hecho Canadá hizo la propuesta para que se aprobara R2P, la responsabilidad de proteger, en la que hubiera una especie de delimitación de la intervención humanitaria, que no fuera una especie de carta blanca para incluso ocuparla para invasiones, sino que hubiera cierta acotación, que solo el Consejo la aprobara, que solamente involucrara los 4 delitos internacionales y que tuviera como función principal evitar una crisis humanitaria. Entonces, eso distingue a R2P como un instrumento más limitado. Se ha ocupado muy poquito. El caso de Libia, por ejemplo, en 2011, cuando la OTAN bombardeó, es un ejemplo de ello, pero es una forma de acotar un tanto este permiso que las grandes potencias se dieron, ¿no? Y bueno, finalmente, para concluir, alguna bibliografía sugerida. La guía del EGEL Plus para RI les recomienda estos 2 libros relacionados con organismos internacionales. El de 10 de Velasco, de Instituciones de Derecho Internacional Público, y la Intergovernmental Organization, que está disponible en Internet, de Cincinnati. Son los únicos 2 libros que yo he visto que recomiendan en su guía, pero eso no implica que en realidad sean los únicos 2 libros. Aquí les pongo un par más, 4 más, que pueden consultar. El de Davis sobre International Organizations, A Companion, que también es un gran volumen con muchos casos de organismos internacionales. El de 10 de Velasco, que es el clásico, en realidad, sobre organizaciones internacionales. Este primero sobre derecho, este sobre estrictamente organizaciones internacionales. El de Peace, sobre International Organizations, y el de Reinalda, que es el Handbook of International Organizations, que les da un panorama muy grande de muchos distintos organismos internacionales. Entonces vale la pena que los busquen y también puedan consultarlos de manera muy clara, ¿no? Yo igual, de hecho, estas recomendaciones se las voy a dar en la siguiente sesión porque me toca migración. Entonces, para no ser repetitivo en eso, se las doy en la siguiente sesión. Pero sí quería también eh, sugerirles un par de materiales que les voy a subir. Se los paso a Juan para que los suba al grupo. Aquí es un compendio de organismos regionales, por ejemplo, para que tengan una mirada a cuáles existen. Aquí es un compendio de acuerdos de seguridad de organismos relacionados con lo militar. Y seguramente este lo conoce muy bien, que es el organigrama de la ONU, con todas las agencias y órganos de la ONU, que son bastantes, como pueden ver, y sus distintas funciones, ¿no? Entonces, este material se los paso con Juan para que lo tengan en el grupo y puedan seguir estudiando, ¿de acuerdo? Pues yo les deseo la mejor de las suertes. No sé si queda algo más que ustedes quieran agregar para esta sesión en concreto. ¿Todo bien? Nada, Héctor, muchísimas gracias. A ustedes, yo los veo nuevamente en la sesión de migración, entonces no me despido, pero aprovecho para desearles suerte, particularmente en su preparación para organismos internacionales, ¿vale? Pues Muchas gracias, descansen, Héctor. hay mucho que estudiar. Gracias, prof. Entonces, hasta luego, nos Héctor, vemos. solo las Sí, diapositivas que nos mostraste ahorita igual van a estar si en... la quieren, claro, se la paso a Juan también. Sí, por favor, estaría perfecto. ¿Va? Sí, sí. Va, muchísimas Muy gracias. bien. A ustedes, hasta luego, Hasta descansen. luego, buen día, Héctor. Bye. Bye.